Y ahora vamos a estar hablando con Luciano Fleischer. ¿Está bien pronunciado el apellido? Sí, vamos a decir que, o sea, en realidad el SSH es el sh, ¿viste? Claro. Fleischer. Pero sí, Lucho queda, ya está. Acá siempre hablamos el tema de los apellidos. Yo también tengo un apellido muy difícil, Vodopivec. Ah, mirá. Y bueno, estamos... Tenemos, claro, sí. tenemos el típico problema, ¿no? de la pronunciación. Suárez, por suerte es más fácil, ¿no? El Suárez pasa, y pasa Carreras rápido. también. Carreras, Sander. Bueno, Sander fácil no es de normal. pronunciar. Bueno, Luciano, sos licenciado en Ciencia Política y sos candidato a concejal por el partido ADN San Isidro, ¿no? Claro, en realidad era, digo, porque Claro. justamente lo que nos pasó es que no llegamos a superar la barrera del 1.5% Claro. de las CEPAOS, de las elecciones primarias abiertas, obligatorias y simultáneas de la provincia de Buenos Sí. Aires, con lo cual, bueno, en esta oportunidad nos quedamos fuera de carrera, pero bueno, como vamos a ir charlando, digo, en los próximos ratitos, justamente entendemos que sigue siendo una agenda necesaria, pero bueno, no me quiero adelantar. ¿Cómo nació ADN San Isidro, el partido? ¿Qué es y bajo qué premisas se maneja? Mira, en realidad el partido nace como un vecinalismo justamente y partimos de la premisa de que la agenda de la sostenibilidad, esto Sí. quiere decir del crecimiento económico, de la inclusión social y de la protección ambiental, no estaba siendo el debate estructural, ¿no? La columna vertebral de Sí. los partidos políticos tradicionales en las distintas instancias, ¿no? Nacionales, provinciales y locales. Y ahí fue decir, bueno, o sea, necesitamos tener un espacio en ese sentido y bueno, el puntapié inicial empieza por casa y bueno, desde ese lugar empezar a tratar de empujar, traccionar y organizarnos para, bueno, por un lado brindar obviamente desde la organización esa propuesta a los vecinos y a las vecinas de San Isidro y después mediante lo que tiene que ver con la acción, el hacer, porque Sí. justamente todo lo que demanda el cambio climático es con la acción ya desde ahora. Pasar Sí. a la acción y por el otro lado también lo que tiene que ver con la formación. Entendemos que los partidos políticos en general no están teniendo espacios de formación política interna, entonces desde ese lugar fue bueno, también arremanguémonos y tengamos formación, ¿no? Porque justamente es lo que permite Sí. desarrollar diagnósticos con mayor profundidad para tener propuestas de políticas públicas y acciones justamente con contenido. Es interesante, ¿no? Porque yo personalmente nunca escuché un partido que tenga como premisa el tema del medio ambiente, ¿no? Un Claro. partido político, como que principal, nunca, claro. nunca Sí. está en la lente de la política, ¿no? Principal, no está el tema del medio ambiente y que es algo muy importante. Mira, es re loco, ¿no? Porque digo, justamente, como les comentaba, escuchaba que hablaban de política internacional hace un rato, digo, y a veces no tomamos dimensión de que la agenda ambiental justamente es global, ¿no? Y hay un concepto que es muy, muy interesante que es el de lo local, Claro. ¿no? Que es lo global y lo local como dos caras de la misma moneda. Digo, y desde ese lugar entender esta bidirección, ¿no? Entre lo local y lo global. Y entender que está el debate global, el debate por lo menos a escala occidental, ¿no? De lo que tiene que ver con el cambio Sí. climático y cuáles son las políticas públicas que se pueden llegar a tomar para adelante. Digo, y desde ese lugar también existen partidos verdes, ¿no? En Occidente, en Alemania, digo, por ejemplo. El tema está que en nuestro caso también lo que queremos tratar de transmitir es que lo ambiental no es como algo ajeno, digo, romper con esa idea también de que lo ambiental es liberemos a Willy. Claro. ¿No? Claro. A veces es como que no, lo ambiental es un problema lejano que ocurre en el océano Atlántico durante el periodo no, o sea, Como que nunca te toca a vos, digamos. Claro. Claro, exactamente. ¿Viste? Es como que lo sentimos ajeno y en realidad Sí. tenemos que poder recuperar, digo, esa visión integral, ¿no? Entre lo ambiental y lo humano como dos caras también de la misma moneda, como dos partes de lo mismo, ¿no? O sea, entonces desde ese lugar también es que lo que queremos transmitir no es lo que queremos transmitir, sino además lo que queremos ponderar en las personas con las que quienes charlamos es que hablemos de sostenibilidad también, Claro. ¿no? De que sea integrar lo ambiental pero a lo humano, porque digo, también toda la cuestión que tiene que ver con el cambio climático genera nuevas fuentes de trabajo, ¿no? Lo que son Sí. los empleos verdes, por ejemplo, y eso repercute. Nosotros, por ejemplo, cuando pensamos el desarrollo de un país, uno de los elementos más necesarios e indispensables es el de la soberanía energética, ¿no? Un país Sí. que no tiene soberanía energética no se puede desarrollar. De ahí viene YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Y de ahí es donde uno puede decir, bueno, YPF, una empresa estatal a nivel nacional que tendría que ser una columna vertebral en términos de desarrollo de un país, como es el caso del nuestro. Digo, ¿cuál es el rol que ocupa en este lugar cuando las principales generaciones energéticas siguen siendo a partir del petróleo? ¿No? Y cómo Claro. pensar YPF
desde una perspectiva mucho más sostenible en cuanto a la producción energética. Ahora bien, ¿y eso cómo le bajamos a San Isidro? Sería la Claro, pregunta. sí. Bueno, tenemos la plataforma y ahí arrancamos. Pero escucha, hay un tema con las centrales nucleares que estuve escuchando el otro día, que por ejemplo en Alemania creo que estaban sacando la última central nuclear del país, ¿no? Sí. ¿Cómo es ese tema? Porque acá también como que está el tema. En el caso alemán, las centrales nucleares nacen justamente, los partidos verdes nacen, en el Partido Verde Alemán nace como un espacio crítico de la energía nuclear. Sí. Por el otro lado, o sea, justamente Merkel cuando era canciller sigue siendo todavía, ¿no? Pero bueno, a partir de las últimas elecciones dejó de serlo para bueno, ahora estar en la discusión de cómo se conforma el nuevo gobierno. O sea, está terminando su mandato, pero justamente con el caso de Merkel, ella en un principio apoyaba las energías nucleares, apoyaba la energía nuclear y los reactores, y después de lo que fue la crisis de Fukushima. Sí, claro. Claro, sí. Ahí es donde cambia la política alemana con respecto a los reactores nucleares y empiezan toda la parte del cierre de reactores. Ahora bien, dicho eso, ¿qué pasa en Argentina? En Argentina tenemos reactores nucleares, de hecho nuestro país tiene mucho desarrollo tecnológico a partir de lo que es la CONEA, ¿no? Sí. La Comisión Nacional de Energía Atómica, y de hecho tenemos reactores nucleares, tenemos los reactores nucleares de Atucha, justamente, tenemos el de Córdoba, y creo que me está faltando alguno, no, creo que son esos tres, los dos, Atucha 1 y 2 y el de Embalse. Digo, el tema de la energía nuclear es una energía que tal vez genera muchísima energía calórica justamente por todo el tema de cómo funciona la parte de la fisión nuclear. Digo, pero es insostenible. Digo, claro. Eso es lo que digo. Sí. ¿No? O sea, pero es insostenible por el residuo que genera. Digo, me fui medio por la tangente. Está muy bien, está muy bien. Pero digo, entender el proceso de la energía nuclear es, o sea, la energía nuclear en general siempre es bastante segura. Digo, de hecho, en Occidente, Occidente, digo, Europa Oriental, digo, Chernobyl fue el caso más conocido claro. del fallo de un reactor nuclear. Digo, pero en términos, o sea, nuestro país, si bien obviamente en estos últimos años la energía nuclear empezó a volver para atrás por todo el tema de Fukushima, digo, nuestro país era y es un productor de reactores nucleares y un exportador. De hecho, hasta hace no mucho tiempo exportábamos reactores nucleares. Desconozco cuál es la actualidad con respecto al Luciano, tema. Me gustaría preguntarte sobre el desarrollo sostenible, ¿no? Que es un concepto que aparece mucho en lo que es las políticas del ADN San Isidro, las que propone para el municipio. ¿Nos podrías bajar lo que sería a tierra ese concepto de desarrollo sostenible? Mira, y gracias por bajarme a tierra. No, porque nada, no, por favor. Hablamos de cosas internacionales para que lo podamos entender, digo, en lo la cotidianidad. Exactamente. Bueno, muchas veces el tema de la sostenibilidad lo relacionamos con los residuos, ¿no? Y el sentido común nos invita a reflexionar en torno de residuos. De hecho, por eso hicimos una campaña con un elefante de reciclables, que ese elefante nos permitía tomar dimensión de que justamente en San Isidro generamos alrededor de 107 elefantes, o sea, 641 toneladas por día, claro. Y eso más o menos son 107 elefantes. Y ese dato lo sacamos de SIAMSE, que los últimos datos publicados son del 2018, con lo cual hoy no tenemos datos. Digo, pero los últimos datos publicados del SIAMSE 2018 figuran que desde San Isidro por día promedio, ¿no? Agarramos el dato final, lo dividimos por 365, te da que... se me trabó el número. Bueno, el número que dije recién ahora 107. Que son 107 elefantes. Justamente tiramos por... ¿Elefantes qué serían? Hicimos un elefante de reciclables. Después te muestro una foto ahora cuando terminemos. Hicimos un elefante reciclables para tomar dimensión del volumen. Entonces, claro, vos ves el elefante y decís, bueno, de estos, imagínate 107 elefantes todos los días. Medida. Claro, van desde San Isidro al SIAMSE. Entonces, a partir de eso... A partir de eso empezar a tomar dimensión primero de que, o sea, los residuos dejar de considerarlos basura para empezar a considerarlos un recurso. Cuando empezamos a considerar que los residuos son un recurso, generan plata y generan trabajo, digo, dejamos de entenderlos justamente como un problema. Claro, dejar de entenderlo como basura, ¿viste? No es un problema, ¿viste? Es como... La separación viene a costa de eso. Claro, ¿no? Exacto, ¿viste? Es como en Los Simpsons, ¿viste? No podría hacerlo otro. Claro. La campaña esa, que todos quieren sacarse encima pues es un problema. Bueno, en realidad todo es un problema o no, depende de cómo lo encaremos. Claro. Entonces la inquietud nuestra tiene que ver con entender los residuos, tratar los residuos y tener un tratamiento de residuos justamente a partir de lo que tiene que ver una concepción de recurso, no de basura que te tenés que sacar encima, sino de recurso que tenés que cuidar justamente y que lo podés reutilizar. Ahora bien, partiendo de esa premisa, eso te genera determinadas situaciones de empleo. Claro. ¿No? Como van de situaciones. Estos serían empleos verdes, ¿no? Lo que vas a comentar. Claro, ahora. Los empleos verdes justamente son los empleos que surgen a partir de lo que es la crisis climática, como se le denomina. Pero aparte, y esto es muy importante tenerlo presente, es que el empleo verde tiene que ser empleo decente. Bien. Sí, o sea, siempre dentro de las premisas, no todo empleo es empleo decente.
No todo trabajo es trabajo decente. Para que un trabajo sea decente tiene que tener un salario digno, tiene que tener condiciones dignas de trabajo, tenés que tener los aportes jubilatorios, claro, tenés que tener no represente un atentado contra la salud de los que trabajan. Exactamente, ¿sí? O sea, vos podés tener un montón de trabajos muchas veces, pero que están en condiciones precarias, lo que se llaman trabajos precarios justamente, y eso no es empleo verde. Por eso también es importante pensar, ¿no? Y ver qué posturas y cómo podemos desarrollar el trabajo justamente de las personas que se dedican a la recuperación urbana bajo determinadas premisas de protección social también, para que justamente porque el problema que estamos teniendo en general, primero en San Isidro, digo, para hablar de lo local, digo, si nosotros vemos el proceso de San Isidro en los últimos 20 o 30 años, por el cambio económico que tuvimos, San Isidro se fue transformando en un municipio más residencial que productivo. Claro. Al partir de empezar a ser un municipio más residencial que productivo, empieza a perder fuentes de trabajo. A partir de perder fuentes de trabajo, perdés la capacidad entonces de tener una mejor situación económica porque conseguiste un buen laburo. A partir de perder esas condiciones se te hace muy difícil poder pagar un alquiler. Y ni hablar de llegar a una vivienda. Claro. A partir de esa situación terminás diciendo, bueno, me voy a vivir a otro municipio que me sale más barato. Y ahí entonces San Isidro, de alguna manera, como proceso integral, digo, desde lo que es la historia de los últimos 20, 30 años, empieza a ser medianamente expulsivo de determinadas familias tradicionales, por decirlo de alguna forma, y a su vez también esponja de nuevas personas que tal vez tienen un poder adquisitivo que vienen de otro lado, que está buenísimo, digo, no quiero, obviamente, hacer un municipalismo sanisidrencista, digo, pero sí entender justamente también cómo cuidamos a quien quiera vivir acá y quiera desarrollar su proyecto de vida acá en San Isidro, lo pueda hacer y tenga las condiciones económicas. Ahora, Luciano, tengo una pregunta. Y yo me acuerdo que cuando se estaba debatiendo, no sé si recordás, en 2019, obras sanitarias que tenía que ser un espacio público, Juan Linareno, candidato a concejal por el Frente de Izquierda Unidad en 2019, dijo que San Isidro tiene, ahora pasamos al tema verde, al tema de ecología, que él tiene el 10% de espacios verdes. Sí. Ustedes, vos y ADN San Isidro, ¿qué datos manejan y qué tiene que hacer San Isidro para mejorar en ese sentido el espacio verde? Bueno, primero empezar a ver también cuál es la función del espacio público. En nuestro caso también lo planteamos del espacio público para entender no únicamente, o sea, obviamente lo verde, pero obviamente todas las actividades recreativas, deportivas, culturales, ¿no? Y no únicamente como un espacio de voy a tomar mate, digo, sino justamente como un espacio mucho más integral en términos de encuentro, ¿no? O sea, uno de los problemas que vamos teniendo en general, digo, en los últimos años, en todas las sociedades, es la estratificación social, ¿no? La ruptura entre sectores sociales y económicos. No hay espacios de encuentro. Por eso también nuestra plataforma habla de puntos de encuentro, porque tiene que ver con eso, con el encuentro. Si es un sector popular, sector medio, sector alto, digo, en la práctica tenemos que ser todas personas iguales, que nos podemos encontrar igual y compartir un buen momento, digo, romper con esa idea de estratos, que se está dando mucho en términos sociales en general. Ahora bien, dicho esto, vos en San Isidro tenés obviamente una buena cantidad de espacio público, digo, además creció muchísimo ahora con lo que fue la incorporación del golf de Villa Adelina, y obviamente el tema de Bécar tiene, el tema del parque público de Bécar, si se puede lograr también sería sumamente importante y sumamente necesario. En Bécar justamente las plazas que tenés son la Plaza Nahuel, digo, hablando de entre Centenario y Rolón, ¿no? Digo, sí, donde está ubicado o sea, del lado de cruzando tenés Plaza Roca y alguna rotonda. Digo, y bueno, obviamente la parte del camino lindero en algunas partes como 33 Orientales, digo, pero después lo que tiene que ver entre Centenario y Rolón tenés Plaza Nahuel y Plaza Lourdes, ¿no? Y Plaza Lourdes es una plaza principalmente de cemento más que de verde, por decirlo de alguna forma. Entonces, digo, es necesario. Y más allá, digo, de las cantidades que vos puedas tener de superficie de espacios verdes, si si alcanzan o no alcanzan, digo, para nosotros el debate pasa de que siempre es necesario más. Entonces, desde ese lugar, digo, en el caso de vos que teniendo el espacio público de lo que... O sea, hoy no es un espacio público, pero teniendo el espacio de lo que era obras sanitarias, sí, tiene que ser un espacio público, porque tenés que seguir generando espacios verdes para mejorar la calidad de las personas. Ahora, Luciano, a mí me surge la pregunta, ¿no? Por ejemplo, en el partido de Escobar, hace poquito, ¿no? Se empezó a mover el tema de la separación de residuos, ¿no? Sí. En grandes containers que tienen varios agujeros, ¿no? Sí, donde la gente puede separar los residuos. El tema es que eso pasa un año y está destruido, ¿no? Está destrozado, la gente ya no sabe a dónde poner cada cosa, cómo separar los residuos, lo mismo con los tachos, ¿no?
¿Cómo generás un sistema de separación de residuos que sea sostenible, no una infraestructura, por decirlo así, que sea sostenible y que no se rompa al año, ¿no? Mira, acá en San Isidro también, tenés lo que son los ecopuntos, donde podés llevar también de forma diferenciada, y de hecho justamente en nuestro caso estuvimos juntando firmas para que se instalara uno en la Plaza Castilla, mejor conocida como Plaza Don Bosco, en el barrio La Calabria. Ahora bien, respondiendo a la pregunta, en nuestro caso a veces también es como que siempre ponemos el foco en las infraestructuras y a veces nos falta la cuestión de capacitación, de formación y de entender el para qué. Desde el momento en que en nuestro caso pudiéramos entender como personas, estar empapadas, de la importancia de que es reciclar, ahí lo empezás a cuidar. Porque justamente, a ver, cuando nosotros lo que fuimos haciendo también son ecopuntos para recibir reciclables, para charlar con la gente, para poder explicar, para poder canalizar inquietudes, dudas, preguntas y hasta propuestas y soluciones también. Y una de las cosas que vamos viendo también, al principio la gente cuando te traía los reciclables te traía sucios. Claro. Entonces podés tener la mejor voluntad. Y no es por malo, no es que sos mala persona y querés traer las cosas sucias. Pero lo traes sucio y eso dificulta el Entonces ahí es donde decís, bueno, genial. Entonces visualicemos justamente que los reciclables son recursos. Por eso esta cuestión de entender que los reciclables son recursos. Entonces, si en mi caso te digo de cuidar la plata, no hace falta que explique por qué hay que cuidar la plata, porque ya sabemos el sentido de la plata. Entonces, por eso es la cuestión de entender que los residuos no son basura, son recursos. Cuidémoslos como tales. Entonces, si bien obviamente hay que tener políticas proactivas en términos de cómo poder recepcionar, canalizar todo lo que tiene que ver la recolección diferenciada de reciclables, también es importante fuertes campañas con respecto a lo que es tomar dimensión de por qué es importante. ¿Para qué lo haces? ¿Para qué te tomas ese laburo de reciclar? ¿No? Visualizar eso y ya te paso la palabra, Sebastián. Sí, por favor. Que tiene que ver con esto. 107 elefantes, por eso era el elefante viene por ahí. Es para tomar dimensión, que nos entre un poco de agua en el para oído. ponerlo en imágenes. Claro, 107 elefantes. ¿No te da un poco de culpa que tenemos 107 elefantes todos los días? ¿Viste? Es como que lo que pasa con el agua potable también, ¿no? Que ese es otro de los debates que tratamos de dar. Todos los días, en nuestro país, en el mundo, falta agua potable, es uno de los objetivos del desarrollo sostenible, y en nuestro caso todos los días hacemos nuestras necesidades básicas en agua potable. Desde lo simbólico, ¿no? Es re cruel. Claro. El baño de media hora. El baño de media hora y el inodoro, eso es a lo que voy. Sí. ¿No? Y usamos para eso el agua potable. Hay gente que tiene que caminar cuadras, kilómetros, distancias enormes para poder hacerse de un tacho con agua potable y nosotros... Y vos te bañás media hora... Te bañás media hora en el agua potable, agua caliente. Claro, exacto, ¿viste? Sí. Entonces, ¿cómo nos relacionamos y entender el para qué? ¿Por qué es importante cuidar el agua? ¿Para qué es importante cuidar el agua? A veces también la pregunta es esa, ¿para qué? Claro. ¿No? Y poder responder como comunidad sanisidrense, en este caso, el para qué hacemos determinadas cosas. Lo mismo con la energía. Los primeros pasos, vos tenés justamente lo que es la generación distribuida, que es cómo se genera, por ejemplo, energía desde la cuestión domiciliaria, o en el caso de los espacios públicos, de los edificios públicos, y después también, y lo más inmediato, que una cosa es discutir los paneles solares, saber cómo, cuándo y dónde, pero otra cosa muy concreta es la eficiencia energética. Eso tiene y debe que arrancar ahora. Eficiencia energética ya, no podemos estar dilatando justamente el mal uso de las energías como lo hacemos en nuestros hogares y en los espacios productivos, ni hablar. ¿Y qué plan de acción puede tener una persona para, digamos, generar un hogar más beneficioso para el medio ambiente? Mira, ¿qué puede hacer? Nosotros en nuestro caso, algunas de las cuestiones que planteamos es la cuestión más personal, obviamente, que tiene que ver con un uso racional del agua, que tiene que ver con un uso racional de la energía, que tiene que ver con la separación de reciclables, pero también con la reducción de los residuos. Porque las R's, ¿viste? Siempre decimos medio en chiste, medio en serio, pero son 3, no es una, no es nada más reciclar. ¿No? También hay que recuperar justamente, y también justamente tenemos que reducir los residuos que generamos. Entonces hay que tener esa... Después viste, como todo en la vida, tenés las 3 R, salen las 5, después las 7, y dentro de poco, en cualquier momento, les tiro una primicia, van a salir las 25 R's. Pero desde las R's, ¿no? El reciclado y la recuperación, después está la reparación, todo lo que tiene que ver justamente con la... ¿cómo es que se llama? ¿Se relaciona a la economía circular? ¿O es exactamente. ¿Sí? Bueno, la economía circular es la otra cara, justamente la cara propositiva, porque tampoco es una cuestión primitivista. Bueno, ahora no hagamos nada, vivamos como la pandemia lo mostró, ¿no? Claro. O sea, la recesión económica dada por la inactividad, ¿no? Por la inactividad del mundo del trabajo, por la inactividad del mundo económico en general, demostró que genera exclusión. Entonces no podemos pensar, ¿cómo poder decirlo? Parar la economía para justamente
cuidar el ambiente. Por eso tenemos que pensar como dos caras de la misma moneda. Cuando arrancó la pandemia estaba este debate, ¿no? Esto de que, por ejemplo, en Venecia el agua se volvió transparente. Claro, En Avenida Cabildo pasaban patos, ¿no? Claro, todas los carpinchos en Nordelta. Siguen igual, digo. Pero justamente... Todos esos temas, ¿no? Claro, y justamente lo que tenemos que lograr es eso, es la economía circular que decía Sebastián como concepto, que es esto, empezar a atender entonces de una perspectiva circular, justamente de que vos extraes un bien, ¿sí? Extraes un recurso, ¿no? Ese recurso vos le das un tratamiento, ese tratamiento después tiene un uso, y ese uso, en vez de ser descartado, después vuelve a ser reinsertado en lo que es el sistema productivo y de consumo. Ahora una pregunta que me gustaría hacer, si es que la podés contestar, Luciano, es ¿cómo trata el Honorable Consejo Deliberante de San Isidro el tema del medio ambiente? ¿Hay movimientos o se tratan otros temas? ¿Cómo ves eso? Y yo creo que la agenda parlamentaria local, primero tiene que ver, por un lado, la agenda, lo que trata el Consejo deja de tratar, tiene que ver mucho con cómo las personas también prestamos atención a lo que trata o deja de tratar. Sí. Y ahí es importante el rol de los partidos políticos, ¿no? Porque los partidos políticos históricamente son los puentes entre la gente y el Estado, ¿no? Entonces, partiendo de la premisa, ahí es la importancia de los partidos generando proyectos, informando qué se votó, por qué se dejó de votar, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, dicho esto, entiendo que San Isidro, como en realidad todos los municipios del área metropolitana, están en esta transición de ser históricamente que se dedican al alumbrado, barrio y limpieza, a incorporar nuevas funciones, como puede ser el tema de la salud pública, como puede ser el tema de la seguridad y como puede ser también el tema de educación. El tema ambiental entendemos que todavía no llega al Consejo Deliberante de esta perspectiva, porque de vuelta, no es nada más, presentemos un proyecto para, esto, que haya más... Sí. Es como que tiene que acompañarse con todas las otras aristas, el trabajo, la educación, la hay seguridad. que tener una visión integral, porque ahora lo que estamos discutiendo es el sistema. No es una discusión nada más de un contenedor o dos, no es una discusión de... tres puestos de trabajo o 2 días de barrio. La estructura. Estamos discutiendo la estructura social estamos discutiendo. Entonces, ahí es donde se vuelve importante empezar a tener estos debates, y para eso es muy importante de vuelta la formación del soberano, ¿no? Y el soberano es el pueblo que va y vota. Bueno, hoy justamente en nuestro caso no supimos, no pudimos, no lo logramos, poder pasar las PASO, superar esa instancia. Bueno, las PASO, en realidad las EPAO, se llama la provincia de Buenos Aires, no logramos superarlas. Pero bueno, eso no quita ni validez, ni legitimidad, ni que sea justo las necesidades en términos de desarrollo sostenible a nivel global, nacional, provincial y local. Claro. Con lo cual ahí es también justamente nuestra llamarlo autocrítica de alguna forma, de justamente cómo podemos lograr seguir forzando y desarrollando y logrando que ADN sea ese puente entonces entre determinadas inquietudes y demandas sociales en términos de sostenibilidad, y ese puente entonces con lo que es la institución legislativa local, que es el Consejo Deliberante. Porque el Consejo Deliberante, aparte, también a veces es como que pasan los poderes legislativos, ¿no? Los poderes legislativos muchas veces se los piensa únicamente para legislar. Y también, los espacios legislativos tienen que ser, una cosa que ponemos en la plataforma, la sede, consejo. ¿Por qué se escribe con C? Porque no es de aconsejar, es de concilium, de conciliar. Entonces hay que empezar a tomar en cuenta que los poderes legislativos a nivel nacional, provincial y local son espacios donde está representada la diversidad y pluralidad, porque los poderes ejecutivos siempre son una fuerza, no son espacios colegiados y multipartidarios, hay una sola fuerza. Los espacios legislativos son los que representan esa diversidad. Claro. Por eso también es importante que sean espacios de concilio y de diálogo. Claro. Entonces porque justamente tenés que generar síntesis y tenés que discutir la política. Exacto. ¿Y qué significa discutir la política hoy en el 2021, en un contexto de pandemia y en un momento también de una grave crisis climática, ¿no? ¿Y qué hacemos en lo local? De vuelta, si quieren, en algún momento termino de responder también esto de la cuestión de qué podemos hacer en términos personales con respecto a lo que es la eficiencia energética, lo que es la eficiencia en el uso del agua, lo que es la responsabilidad en términos de gestión de residuos, pero también, tiene que ver con las inquietudes colectivas que tienen justamente relación con lo que es las demandas y la generación de propuestas, ¿no? En términos de un municipio sostenible, ¿no? Que es lo que planteamos justamente en la plataforma, la generación de empleo verde, la articulación educacional entre, por ejemplo, en San Isidro hay 4 escuelas técnicas de gestión pública, donde justamente 2 se dedican a lo que es electricidad electrónica. Incluso una tiene robótica, tenemos una escuela técnica en San Isidro de gestión pública que tiene robótica, y hay 2 de construcción y madera. Yo le digo construcción y madera, pero bueno, son toda la parte justamente de construcción y de albañilería y de maestro mayor de obras.
Entonces vos decís, bueno, genial, San Isidro hoy, por también el perfil socioeconómico que tiene las posibilidades de financiar, ¿no?, un hogar más eficiente. ¿Y de dónde sale el maestro mayor de obras que sepa cómo hacer una casa más eficiente a la hora de construirla? Necesita esa formación, que salga esa de la aplicación, técnica, que salga de la técnica. Entonces empezar a incidir, si bien las técnicas son provinciales, ¿cómo empezar a incidir? Y uno dirá, bueno, ¿y cómo se incide? ¿No? Y bueno, ahí es donde justamente en nuestro caso lo que estamos planteando es que si vos... Pero en las técnicas se toca el tema medioambiental. Y en alguna un poquito más, en alguna un poquito menos, pero volvemos a lo mismo. Tiene que ser debates de estructurales, o sea, no es como una materia. Claro. Bueno, ahora agregamos la materia de gestión de residuos y listo. Sí. O sea, hicimos el checklist, hicimos el tic, listo, cumplimos con el área ambiental. Claro. Si no, tiene que ver con una discusión de paradigma. Acá estamos discutiendo el paradigma de cómo nos relacionamos, mediante... Es más que solo tomar conciencia, sino llevar a la acción. Exacto, también. O sea, llevar a la acción y ser conscientes de que el sistema, como se viene desarrollando en términos de producción, hoy es insostenible, justamente. Sí. Y te llevo al plano nacional. ¿Cómo manejó el gobierno, digamos, el tema medioambiental? ¿Tomó alguna medida? Vuelvo a lo mismo, o sea, más allá del gobierno actual del Frente de Todos y más allá del gobierno de Cambiemos en el periodo 2015-2019 y más allá de los... A ver, voy a hacerlo más elaborada la respuesta, más profunda incluso. Los partidos políticos surgen a partir de los clivajes. Los clivajes son las rupturas sociales, ¿no? Lo que es capital-trabajo, lo que es campo-ciudad, lo que es justamente religión laico, ¿sí? Entonces digo, a partir de esos clivajes, de esas rupturas sociales que se van dando durante los últimos 2 siglos, es que van surgiendo los partidos políticos. Sí. Gianfranco Pasquino habló sobre los clivajes. ¡École! ¡Asa! ¡Vamos! Gracias, te voy a estudiar ciencia política, así que... Bueno, ahora sí, después te llamo y charlamos. Dale. Pero digo, justamente, a partir de esta idea, los partidos políticos hoy que tienen proyección nacional, plataforma nacional... Sí. No surgen con esa idea de vuelta, de que el debate ambiental sea estructural. No quiero decir que no es prioritario, porque seguramente hay un montón de gente que milita y participa en esos partidos políticos y quiere llevar la agenda para adelante. A mí me genera esa sensación, ¿no?, de que el tema está, o sea, no es que no está presente en todo partido, ¿no? Hay acuerdo, digamos, hay un consenso entre todos los partidos en que es un tema preocupante el medioambiental, sacando a Milei, ¿no? Sí, bueno, él lo dijo explícitamente. Sí. Pero después, a la hora de llevarlo como propuesta, de hacerlo fuerte, ¿no?, a esa opinión, a ese pensamiento, a ese consenso, no está, ¿no? Se patea como para adelante. Claro, ¿no? Es que no está atada la visión de desarrollo. O sea, en nuestro caso lo que estamos planteando y tratando de llevar la discusión desde lo local, en este caso, es cómo generar empleo. Claro. La mejor manera de construcción del tejido social y de inclusión social es mediante el trabajo. Sí, y esa inclusión mediante el trabajo, justamente decir, bueno, ¿qué trabajo? Y a partir de eso decís, bueno, genial, y ahí es donde empezás a generar riqueza a nivel nacional, provincial, local. Y el tema está que hoy, por ejemplo, ¿no? O sea, a todas nos quedó justamente la imagen, ¿no?, de los barcos pesqueros españoles, chinos, ¿no?, de que estaban usurpando justamente... Sí. Lo que son los recursos naturales de nuestro país, en el caso del mar argentino. Nuestro país, o sea, la superficie del mar es casi el doble de la superficie continental y no somos un país marítimo. Es re loco. Sí. Es muy loco. Somos un país que hace poco cambió su mapa y es un país bicontinental, donde, bueno, más allá de las disputas de soberanía, y obviamente que ningún país hoy tiene reconocimiento de soberanía sobre la Antártida, se reconoce como un país bicontinental y justamente la Antártida forma parte del mapa argentino. Bien. Y esas cosas, y con esto cierro, no se están discutiendo y no se están... pensemos en esto, el rol preponderante de la República Argentina en cuanto a la protección de lo que tiene que ver con la fauna y la flora y todo lo que tiene justamente el área antártica y del mar argentino, y no estamos discutiendo esas cosas. Claro. ¿No? Estamos discutiendo a veces si la foto, y esto es como transversal a todas las fuerzas, no quiero. Claro, nos quedamos en una discusión nos medio quedamos, claro, básica, ¿no? Vamos a armar un programa de cursos a distancia para, acá es una discusión,
La discusión de la sostenibilidad, si bien es ambiental y el disparador es ambiental, es económica, y ahí está el problema. Claro. O sea, no es una discusión, ¿cómo poder decirlo? De hippie chic, ¿viste? No, claro. Bueno, a ver, cuidemos. Engloba lo económico. Tiene que ver con lo económico, y a veces justamente el problema que estamos teniendo para poder tener estas discusiones es que lo que se está discutiendo es un modelo económico y productivo. Entonces ahí son las limitaciones. Claro, el petróleo, las empresas. Claro, hay empresas petroleras que hoy le están haciendo. Le hacen juicio a los estados por las políticas ambientales que tienen. Claro. ¿De qué nos perdimos? Claro. O sea, sí. Y lo peor es que está bien, ponele que la empresa lo hace, ¿no? Porque defiende sus intereses, que es ganar plata mediante el petróleo. Bueno, listo, suponete que la entendemos. No lo compartimos, pero entendemos porque, digo, es una empresa petrolera y busca ganar plata. Sí. Ahora bien, buenísimo. ¿Y la gente qué hacemos? Claro, tal cual. ¿Somos conscientes de eso? Digo, porque de la empresa yo lo entiendo. Pero la gente, el de a pie, ¿qué hacemos? Luciano, me gustaría hacerte una última pregunta muy cortita, y es que una investigación de la Universidad de California afirma que el 59% de los jóvenes tiene ansiedad climática. Sí, ayer salió eso. Justamente, quisiera preguntarte si crees que son ellos, estos actores sociales, los jóvenes que tanta preponderancia tienen en la agenda, los que pueden cambiar el futuro del planeta. Mirá, en realidad, primero, digo, a veces también con la cuestión de las premisas, digo, estamos hablando del presente, además, más allá, digo, del futuro. Digo, y de ese lugar, lo que en nuestro caso notamos mucho es que, si bien obviamente hay personas de las generaciones más jóvenes que están más empapadas y más sensibilizadas, justamente con lo que tiene que ver con la cuestión climática, que lo que tenemos que lograr es que este debate sea transversal a todas las generaciones. Entonces, digo, si bien, digo, obviamente no puedo objetar ni plantear nada distinto a un informe justamente de ese estilo, donde plantea esta cuestión de la ansiedad climática y de la necesidad inmediata, digo, justamente lo que se necesita lograr, y ese es el rol de los partidos políticos y la importancia de los partidos políticos, que logren empapar transversalmente a todas las generaciones, las más grandes, las del medio, las más jóvenes, la que sea, digo, transversalmente tenemos que tener una visión, ¿cómo poder decirlo?, comprometida con la cuestión de la sostenibilidad. Digo, y si bien obviamente la juventud y las juventudes en general van a tener un mayor protagonismo por estar más por haber, es muy loco, ¿no? O sea, la generación joven de los últimos también 15, 20 años y un poco más también es la primera vez en la historia en general de que le explican cosas a los padres y a los abuelos, ¿no? Y a las madres y a las abuelas, ¿no? O sea, la clásica, nene, escúchame, el celular acá no me anda, yo estoy tocando. Claro, digo, ¿no? Eso, claro, en 1970 eso no pasaba. El padre o la madre no le decía al hijo, explícame cómo hacer la comida o explícame cómo voy al trabajo. No existía, o sea, estamos en un momento de transición. Pero esa transición y la mayor, si me permiten decirme joven, obvio, la principal responsabilidad que tenemos los jóvenes en ese sentido es no tratar de cambiar un protagonismo por otro, ¿no? El protagonismo adultocéntrico histórico por un protagonismo ahora jovencéntrico. Lo que tenemos que lograr como jóvenes justamente es que los cambios y las transformaciones sean inclusivas de todas las generaciones. Entonces eso demanda mucho compromiso, demanda mucha prepotencia de trabajo, pero principalmente demanda mucha humildad y escucha. Perfecto, para tratar de entender justamente lo que piensa el otro, lo que piensa la otra persona y cómo podemos llegar juntos a este cambio de paradigma que tiene que ver con discutir justamente las matrices económicas y productivas, la generación de empleo y desde ese lugar justamente local lo que tiene que ver también la protección ambiental. Clarísimo, Luciano. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Luciano. A ustedes, y bueno, cualquier cosa, digo, ahí a riesgo de ser pesado con la plataforma, la propuesta, ahí desarrollamos todo lo que tiene que ver con los puntos locales, cómo hacerlo. Digo, cómo tiene una página, tiene Instagram. Tenemos el Instagram, que es ADN San Isidro, tenemos el Facebook también, para la gente más grande. Está bien, perfecto. Lo que no tenemos es TikTok, en algún momento lo haremos, pero viste cómo todo es tan rápido y efímero, capaz que cuando hagamos el TikTok ya se creó, ya surgió. Twitter. ¿Qué? ¿Twitter? Twitter también, pero Twitter no tiene diálogo, entonces como que no trabajamos mucho. Si bien se comparten cosas y un montón de cosas, Twitter a veces es como que es más conversación de sordos, ¿viste? Claro. Sí. Pero para poder por lo menos cerrar mi parte, agradecerles obviamente la invitación, agradecerles su tiempo y diálogo. Y bueno, y tratar de justamente esto, lo que queremos es seguir promoviendo ese plan, esa propuesta y seguir enriqueciéndola de proyectos. Digo, que son cosas muy concretas, muy prácticas. Digo, hoy justamente por el tiempo es tirano, a veces capaz que va las cosas más globales,
pero el objetivo, digo, tiene que ver con articular los profesionales y las profesionales de San Isidro con las escuelas, digo, tiene que ver justamente con la inversión municipal en términos de energías renovables, digo, y un montón de otras cosas más que están ahí, que cualquier cosa estamos a disposición para seguir conversando. La vamos a repetir, Luciano. Muchísimas ganas. Sin duda. Gracias. Bueno, Luciano, muchas gracias. Y cerramos el programa y nos vemos el viernes que viene acá en Radio